Buenos días, hermanos. Estamos en el año 2019. De modo que el 22 de octubre de este año, de 2019, se cumplirán 175 años de lo que en el mundo adventista es conocido como el Gran Chasco. Cuando los pioneros adventistas esperaban la venida de Cristo, pero Cristo no vino y aún no ha venido. De modo que llevamos 175 años vagando por el desierto de este mundo. Y esto nos recuerda la historia de el antiguo pueblo de Israel. Y podéis ver ahí en la imagen cómo el antiguo pueblo de Israel vagaba por el desierto. Aparecen ahí guiados por el arca de Dios, que lo llevaban al frente. Y ese antiguo pueblo de Israel estuvo caminando 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida, como podéis ver en la imagen. Hay un reconocimiento general en la Iglesia adventista de que esa experiencia es un tipo de la experiencia nuestra como pueblo adventista del fin de los tiempos. Pero yo quisiera, considerando la experiencia antigua del pueblo de Israel, que pudiésemos extraer luz para nuestra experiencia moderna de hoy en día. Si recordáis el capítulo 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios, habla de esa experiencia del pueblo de Israel vagando por el desierto. Muchos lo recordaréis y quienes no lo recordéis os invito a que leáis ese capítulo, Primera de Corintios 10. En ese contexto en el que Pablo está hablando del antiguo pueblo de Israel caminando por el desierto y siendo guiado por personalmente Jesucristo, Pablo dice esto que podéis ver en pantalla. En el versículo 11 de Primera de Corintios 10, dice lo siguiente: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, Pablo nos confirma en este sencillo versículo cómo esa historia que se nos cuenta en la Biblia y que él nos recuerda en la carta a los Corintios, no es sólo un relato de la historia pasada del pueblo de Dios, sino que también tiene todo un mensaje y todo un aprendizaje para el pueblo de Dios de, según dice él, los fines de los siglos, los fines de los tiempos, es decir, para nosotros. Vamos a ver una cita de el Espíritu de Profecía, donde se nos confirma esto que nos dice Pablo. Veamos aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 88, escrito en 1882, lo que la sierva del Señor nos dice inspirada por el Espíritu Santo. El pecado del antiguo Israel consistió en menospreciar la voluntad expresa de Dios y en seguir su propio camino de acuerdo con el impulso de corazones no santificados. El Israel moderno está siguiendo rápidamente en sus pasos, provocando tan ciertamente como entonces el desagrado del Señor. En esta cita, como podéis ver, aparte de otras cosas, la sierva del Señor nos indica que nuestra experiencia no es sino una repetición de la experiencia que tuvo el antiguo Israel. Y ella nos confirma que esa experiencia ya se estaba comenzando a ver, se estaba comenzando a vivir. Por aquel entonces, por 1882. Veamos otra cita del Espíritu de Profecía.
Esta está en Patriarcas y Profetas, páginas 298 y 299. Dice así: la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. Aquí la hermana White nos confirma lo mismo. Esa historia de Israel en el desierto, vagando por el desierto, está escrita para nuestro beneficio, para que podamos encontrar ahí detalles que van a ser para nosotros una guía, tanto de lo que hemos recorrido como de lo que aún tenemos que recorrer. Vamos a ver qué sigue diciendo un poco más adelante en esta cita de Patriarcas y Profetas. Dice a continuación: Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. En otras palabras, Dios nos invita a estudiar nuestra historia, a estudiar nuestro pasado. De la misma manera, hermanos, que en el mundo las naciones estudian su historia o deben estudiarla para no encontrarse en la triste situación de repetir una y otra vez los mismos errores. Estudiar la historia, estudiar nuestro pasado, es bueno. Es bueno estudiar la historia de nuestro pasado a nivel individual. Nos ayuda para el futuro. Y aquí la pluma inspirada nos dice que el pueblo de Dios debe estudiar su historia. Y dice con corazón humilde y espíritu dócil. El Señor no nos muestra nuestros errores pasados para afligirnos, para abatirnos, para hacernos sentir mal, sino para enseñarnos, para que entendamos los errores por los que pasamos y no los repitamos. Antes de empezar con esto que la pluma inspirada de la hermana White nos invita a hacer, quiero mostraros una cita más de ella. Esta está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 183, y dice así: no tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Es decir, no tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos nuestra historia. Excepto que nos neguemos a estudiarla, a enfrentarla y a asumirla tal y como sucedió. Vamos entonces a estudiar esa historia de Israel con el ánimo de encontrar en ella, según nos dice Pablo en 1 Corintios 10:11, datos que pueden sernos de utilidad para entender nuestra historia reciente y el futuro que aún nos queda hasta que el Señor regrese. Y vamos a estudiarla en el libro de Deuteronomio. Como bien sabéis, los acontecimientos del vagar del antiguo Israel por el desierto se cuentan también en el libro de Números. Pero ahora lo haremos a partir de Deuteronomio y luego veremos por qué. De modo que vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 1, al versículo 19, donde se nos dice: y salidos de Horeb, Horeb recordamos que es otra palabra para denominar al monte Sinaí, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Salen de Horeb, empiezan a andar por el desierto y llegan a un enclave que se llama
Cades Barnea. Y vamos a ver qué sucede en esa localización. Deuteronomio 1:21 nos dice: Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Es Moisés quien está hablando aquí a su pueblo y les informa de algo muy sencillo, y es que Dios les ha entregado la tierra, esa tierra de Canaán, que muchos años antes ya les había sido prometida. Y les dice: sube y toma posesión de ella. Fijaros que les dice dos cosas: te ha entregado la tierra y toma posesión de ella. No les dice: luchad, subid y luchad, esforzaos para conquistarla. No, les dice algo muy sencillo: Dios te la ha entregado, simplemente toma posesión de ella. En este mapa podemos ver el discurrir del antiguo Israel por el desierto, y vemos aquí, yo os lo voy a señalar con el ratón, esto es Cades Barnea. Este es el enclave donde tiene lugar estos dos versículos de Deuteronomio que he leído anteriormente. Y esto está ya a las puertas de Canaán, que es aquí, esta zona que os señalo. Está en la parte sur, a las puertas. Ellos habían llegado ya a las mismas puertas de Canaán, y ahí es donde Dios les dice simplemente que esa tierra Él se la ha entregado a ellos y que la tomen. Veamos en ese mismo sitio qué sucede a continuación. Deuteronomio 1:22 dice lo siguiente: Y vinisteis a mí todos vosotros, está hablando Moisés, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. En otras palabras, Moisés les recuerda que el pueblo le pidió que enviasen unos hombres para reconocer la tierra. De alguna manera, ellos estaban mostrando una cierta desconfianza a lo que Dios ya les había dicho que les entregaba. Dios no nos entrega nada malo, lo que nos entrega es siempre bueno. Y les dijo que simplemente tomasen posesión de ella, pero ellos querían asegurarse, ellos querían cerciorarse. Veamos cómo sigue el relato. Deuteronomio 1, 25 y 26 dice lo siguiente: Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y añade Moisés: Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Ellos no quisieron subir. Complemento aquí un poco con lo que se nos dice en el libro de Números. Podéis ir allí, en Números capítulos 13 y 14. Recordaréis muchos de vosotros que la razón por la que no quisieron subir es porque en el reconocimiento que hicieron de esa tierra, ellos vieron ciudades grandemente fortificadas y grandes gigantes, y temieron, cuando Dios les había dicho que esa tierra les había sido entregada y que simplemente la tomaran. Y fijaros que aquí ya Moisés dice claramente: no quisieron subir y fueron rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Hablando de ese relato, vamos a ver lo que se nos dice en estos versículos del Nuevo Testamento, Hebreos 3, del 17 al 19. Pablo nos dice ahí: ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Recordaréis que Dios les puso un castigo descrito en Números 14, de vagar por el desierto 40 años, un año por cada día que había durado esa visita de reconocimiento a esa tierra que Dios les había entregado. Y volviendo al texto de Hebreos, dice a continuación, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es decir, el problema que hubo para que no entraran se resume en una sola palabra: incredulidad. Y hermanos, la hermana White, en alguna declaración que no he traído hoy aquí por no añadir más citas, que creo que ya son muchas, pero la podéis encontrar, la hermana White dice que el pecado más grave ante los ojos de Dios es la incredulidad. Y esto es así porque Dios tiene un remedio para todos los otros pecados. Dios puede curar nuestros pecados cuando confiamos en su palabra y en su redención. Pero si tenemos incredulidad ante lo que Él nos dice, la curación se torna imposible. Esa es la razón por la que ella asevera que la incredulidad es el pecado más grave a los ojos de Dios. Y en incredulidad fue en lo que cayó el pueblo de Israel cuando la tierra en Cades Barnea le fue ofrecida por Dios para que simplemente tomase posesión de ella. Ahora, hermanos, si en la Biblia, 1 Corintios 10:11, como vimos antes, y en el espíritu de profecía, se nos dice que ese relato, esa historia del antiguo Israel, está puesta para nosotros, para nuestro aprendizaje, tendremos que extraer conclusiones de su antigua experiencia en nuestra experiencia. Fijaos que el vagar del antiguo Israel por el desierto durante 40 años estuvo causado por un hecho puntual, cuando en Cades Barnea el pueblo desconfía de lo que Dios les promete y se niegan a entrar en la tierra. Si todo aquello es un tipo, es una enseñanza para nosotros hoy, en nosotros ha tenido que suceder algo parecido. Como decía al principio, hay un sentir generalizado, y es correcto, en el pueblo adventista de que nosotros estamos vagando por el mundo de la misma manera que el antiguo Israel vagó durante 40 años por el desierto. Pero, como en su caso, en nuestro caso, todo esto ha tenido que ser desencadenado por un hecho concreto de unas características similares a las que acontecieron en Cades Barnea. Muchas veces se argumenta que nosotros, adventistas del séptimo día, estamos vagando por el desierto de este mundo por falta de consagración, o por falta de espíritu evangelístico, o por una apatía espiritual generalizada. Pero todo esto descrito de una manera indeterminada. Pero lo que nos dice la Biblia es que todo esto acontece por un hecho puntual que tiene lugar en la historia del antiguo Israel, y por lo tanto, algo semejante es lo que ha tenido que acontecer en el Israel moderno. Así que, tomando las características de lo que sucedió en Cades Barnea, y es que geográficamente el pueblo había llegado a las mismas puertas de Canaán, y que de lo que Dios les había prometido, o hacia lo que Dios les había prometido, ellos mostraron incredulidad, vamos a tratar de encontrar características similares en algún acontecimiento de la historia del moderno pueblo de Dios. Y para esto vamos a empezar repasando una serie de citas del espíritu de profecía. Y yo os pido que toméis
especial consideración de las fechas en las que fueron escritas. Así que vamos a ir viendo. Veamos esta primera cita. Está en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 306, y dice así: estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno. Esto lo escribe ella, ahí lo podéis ver, en 1879. Vamos a ver otra cita más. El final de todas las cosas está a las puertas. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 16. Y esto lo escribe ella en 1881. Veamos otra cita más. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 18. Se me ha mostrado que estamos en el umbral del mundo eterno. 1881. Veamos una más. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 460. Estamos al borde mismo del mundo eterno. Escrita en 1885. Y veamos una más, que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 464, y dice así: la eternidad se cierne ante nosotros. La cortina está a punto de ser levantada. Y esto lo escribe ella, ahí lo tenéis, en 1885. Es decir que en torno a los años, vamos a decir 1880, a esa década, la hermana White da repetido testimonio de que el pueblo de Dios está a las puertas del mundo eterno, o de la Canaán celestial, de la misma manera que el antiguo pueblo de Dios estaba a las puertas de Canaán en Cades Barnea, y antes lo habéis podido ver en el mapa, que estaba justo en la frontera sur de lo que hoy sería el moderno Estado de Israel. Bien, dicho esto, vamos a ver una cita más de la hermana White. Y esta es ya del año 1901, carta 184 del 7 de diciembre de 1901. Y fijaos lo que dice ella porque es muy importante. Dice: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel. Fijaros que aquí ella ya no lo dice con total seguridad, ella dice tal vez, pero ella ya está atisbando que es posible que, como les sucedió a los hijos del antiguo Israel, el moderno pueblo adventista tendría que permanecer aquí en este mundo muchos años más. Y esto lo dice en 1901. Continúa ya diciendo: pero por amor de Cristo su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Es decir, veíamos que en torno a los años 1880 el pueblo adventista estaba a las mismas puertas del mundo eterno, pero en 1901 ya la hermana White atisba que posiblemente tendríamos que permanecer en este mundo muchos años más. En otras palabras, ese moderno Cades Barnea debería estar en el entorno de esos años, entre los 1880 y 1901, que es cuando ella dice que posiblemente tengamos que permanecer en este mundo muchos años más. Es decir, tenemos ya una ventana temporal de cuándo pudo acontecer el moderno Cades Barnea, o dicho de otra manera, el Cades Barnea antitípico. Vamos a ver otra cita del Espíritu de Profecía. Esta está en el Conflicto de los Siglos, página 451, y dice así: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente
de lo que experimentaron los adventistas. Me vais a permitir que ponga a continuación esta misma cita, pero en el original, tal como Ellen White lo escribió en inglés. Ahí la tenéis y dice así: The history of ancient Israel is a striking illustration of the past experience of the Adventist body. He puesto esto porque pienso que la traducción que podéis ver arriba en pantalla, que es la extraída de las traducciones que suelen aparecer en el conflicto de los siglos, tal como ha sido publicado en español en las editoriales adventistas, creo que no es de todo correcta. Os muestro más abajo cuál creo yo que sería la correcta traducción de la cita original de Ellen White en inglés. Esta traducción sería: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de la experiencia pasada del cuerpo adventista. El conflicto de los siglos, página 451. Veis que ambas traducciones empiezan de la misma manera, pero hay una al menos sutil diferencia, y para mí no es tan sutil. Y subrayo las diferencias ahí en pantalla. Fijaros que la traducción habitual nos dice que es lo que experimentaron los adventistas. Pero la cita lo que realmente dice es la experiencia pasada del cuerpo adventista. Para mí es muy diferente. La primera traducción, la habitual, expresa algo indeterminado, que puede ser lo que experimentaron los adventistas individualmente, o algunos adventistas. Pero lo que nos dice la cita realmente es que esa historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de la experiencia pasada del cuerpo adventista, del todo adventista, de la iglesia adventista. No es una experiencia individual, aunque sea de muchos, sino es una experiencia del cuerpo de la iglesia. De modo que voy a retomar la cita del conflicto de los siglos, comenzando por la que yo pienso que es la traducción correcta. Y ahí la tenéis de nuevo, y continuaré la cita partiendo de ella. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de la experiencia pasada del cuerpo adventista. Pues bien, esa cita sigue diciendo, y ahí sí que dejo la traducción tal como aparece en las traducciones habituales en nuestras editoriales adventistas. La cita sigue diciendo: si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Es decir, si se hubiese recibido el mensaje del tercer ángel, hubiera actuado el Señor poderosamente. Y de momento no se nos dice más. Y vamos a continuar con la cita, pero antes de ello, quiero pararme aquí e ir momentáneamente a otra cita de la hermana White. Aquí se nos dice que todo esto estaba condicionado a que el cuerpo adventista hubiese recibido el mensaje del tercer ángel. Pero vamos a ver esta otra cita del Espíritu de Profecía. Mensajes Selectos 1, página 437. Dice así: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. En esta cita, que muchos conoceréis, la hermana White muestra inequívocamente que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Que ambas cosas son dos maneras de expresar un mismo mensaje, tanto mensaje del tercer ángel como mensaje de la justificación por la fe. Y os he puesto esta cita porque, volviendo a la cita original del conflicto de los siglos,
y viendo lo que habíamos leído antes, lo podríamos refrasear diciendo que si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje de la justificación por la fe, porque es lo mismo que el mensaje del tercer ángel, que es lo que nos dice en la cita original, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Vemos que mensaje del tercer ángel y mensaje de la justificación por la fe son una misma cosa. Así nos lo corrobora el espíritu de profecía. Aclarado esto, sigamos leyendo en la cita del conflicto de los siglos. Dice así: raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Y hemos visto que todo eso estaba condicionado a que el cuerpo adventista hubiese recibido el mensaje del tercer ángel, que es, hemos visto antes en la cita de la hermana White, el mensaje de la justificación por la fe. Resumiendo, si el cuerpo adventista hubiese recibido el mensaje de la justificación por la fe, Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Esto es lo que nos dice el testimonio inspirado de la hermana White. Vamos a seguir leyendo en este capítulo del conflicto de los siglos. No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3:19, versículo bíblico que leímos antes, donde se nos dice claramente que la causa por la que el pueblo de Israel no entró en la antigua Canaán, en Cades Barnea, fue por incredulidad. Sigue diciendo en el conflicto de los siglos: perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto. Y vemos que ahora está hablando de los tiempos modernos, de la venida de Cristo. Dice que, de la misma manera que no era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto. Y seguimos leyendo y dice: y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Vemos que el problema fue exactamente el mismo que en el antiguo Israel. Fue incredulidad. En nuestro caso fue, hemos visto, de recibir el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la justificación por la fe. Y hermanos, esto que hemos visto en el conflicto de los siglos cuadra perfectamente con ese marco temporal que antes habíamos visto, de que el moderno Cades Barnea tuvo que acontecer entre primeros de la década de 1880 y 1901, que es cuando la hermana White dice que tal vez tendríamos que permanecer en este mundo muchos años más. Y sabéis, muchos de vosotros sabréis, que ese mensaje de la justificación por la fe fue precisamente predicado alrededor del año 1888 por dos pastores a los que la hermana White llamó mensajeros delegados de Dios, los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner. Volviendo al testimonio inspirado de Ellen White, del espíritu de profecía, vamos a ver qué se nos dice de lo que aconteció en aquellos momentos, alrededor de 1888, cuando Dios, a través de sus dos mensajeros delegados, estaba dando a su pueblo este mensaje de la justificación por la fe o mensaje del tercer ángel. Veamos esta cita de 1889. Y como os dije antes, prestad especial atención a las fechas
de las citas de la hermana White. 1889, en la carta 14 de ese año, ella escribe: los pastores Jones y Wagoner presentaron preciosa luz al pueblo, pero el prejuicio y la incredulidad, los celos y las conjeturas maliciosas cerraron las puertas de sus corazones, impidiendo la entrada de todo cuanto tuviera aquella procedencia. Veis que aquí de nuevo se habla de incredulidad, como sucedió al antiguo Israel y como antes se nos confirmaba ya en el tiempo moderno en el conflicto de los siglos. Fijaros esta otra cita más abajo, esta de 1890, está en materiales de 1888, página 710. Dice así: hablar a hombres en puestos de responsabilidad, allí donde ha brillado gran luz, es lo más duro de este mundo. Se les ha enviado luz, pero han preferido las tinieblas. Puede estar seguro de que tengo un gran pesar en mi corazón. Aún está por ver cómo va a terminar esta obstinada incredulidad. De nuevo ella confirma: incredulidad. Fue el gran resumen de lo que aconteció allí, en 1888 y en años posteriores. Incredulidad al mensaje del tercer ángel o mensaje de justificación por la fe. Veamos otra cita. Esta está en la Review and Herald del 18 de marzo de 1890. Dice ella: he procurado presentaros el mensaje tal como lo he comprendido, pero ¿por cuánto tiempo se mantendrán alejados los que están a la cabeza de la obra? Durante casi 2 años, fijaros que ella habla de casi 2 años en 1890, 2 años que habían transcurrido desde 1888. Durante casi 2 años hemos estado instando al pueblo a que venga y acepte la luz y la verdad relativa a la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es otra manera de denominar el mensaje de justificación por la fe o mensaje del tercer ángel. También se llama habitualmente, lo llama habitualmente la hermana White, mensaje de la justicia de Cristo. Y no saben si venir y aferrarse a esa preciosa verdad o no hacerlo. Puedo hablar al oído, pero no al corazón. ¿No nos pondremos en pie y abandonaremos la incredulidad? De nuevo, ella dice tajantemente que lo que estaba aconteciendo entonces era incredulidad. En el año 1888 y años subsiguientes, como clarísimamente la Biblia nos dice que sucedió en Cades Barnea, en el antiguo Israel, y nos lo dice en Hebreos 3:19, como antes hemos visto. Para ver todo esto más claramente, vamos a ver una serie de paralelismos que a la luz de la Biblia podemos ver entre lo que aconteció en Cades Barnea y lo que aconteció en Minneapolis en 1888 y años subsiguientes. Fijaros, estos 2 versículos de Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 y 8, dicen así: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, y recuerdo una vez más que Horeb es lo mismo que Sinaí. Es el monte Horeb, que es el monte Sinaí, donde recordamos que Dios dio las tablas de la ley a su pueblo. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, en Sinaí, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En otras palabras, lo que Moisés nos dice aquí que Dios les estaba diciendo es que habían estado mucho tiempo en el monte Horeb, en el monte de Sinaí, donde Dios les había dado la ley, que avanzasen y que tomasen la tierra, que abandonasen el monte de la ley. Pues bien, fijaros lo que nos dice el testimonio moderno con respecto a los años subsiguientes a 1888, fijaros lo que dice la hermana White. Review and Herald del 11 de marzo de 1890. Como pueblo hemos predicado la ley hasta estar tan secos como los montes de Gilboa.
Vemos que, como en el tiempo antiguo, en el tiempo moderno, había, digámoslo así, una obsesión con la ley. Habían predicado la ley hasta estar tan secos como los montes de Gilboa. Sigue diciendo que no tenían ni rocío ni lluvia. Ambas cosas haciendo referencia a la lluvia tardía, tanto el rocío como la lluvia. Nosotros debemos predicar a Cristo en la ley, es decir, el mensaje de la justicia de Cristo asociado a la ley. Pero el mensaje de la justicia de Cristo, que antes vimos, es lo mismo que mensaje de la justificación por la fe o mensaje del tercer ángel. En ambas situaciones, la típica y la antitípica, Dios está diciendo: abandonad esa obsesión con la ley y avanzad hacia más luz. Veamos más paralelismos entre ambas etapas de la historia de nuestro pueblo. Deuteronomio 1:28 dice: ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Aquí se nos cuenta cómo vivió el pueblo todas las cosas que le atemorizaban. Un pueblo grande, más alto que ellos y ciudades grandes. Pero el foco que yo quiero poner en estos momentos, en este versículo, es el inicio donde dice: ¿a dónde subiremos? Fijaros, esta pregunta lo que denota es desorientación. Estaban desorientados. ¿A dónde vamos? Dios nos ha dicho una cosa, pero nuestros ojos nos muestran otra cosa. Estaban desorientados. Pues fijaos lo que dice el testimonio inspirado de la hermana White en los tiempos modernos. Review and Herald del 11 de marzo de 1890. Dice: por casi 2 años hemos estado instando al pueblo a que venga y acepte la luz y la verdad con respecto a la justicia de Cristo. Y no saben si venir y aferrarse a esta preciosa verdad o no hacerlo. Fijaros, hermanos, la misma desorientación. No saben si venir y aferrarse a la preciosa verdad que Dios les había dado a través de sus mensajeros delegados o no hacerlo. De la misma manera que en el tiempo antiguo no sabían si subir y tomar la tierra como les había dicho Dios o no hacerlo, porque sus ojos y su lógica les mostraba algo diferente. Vayamos ahora a otro aspecto de ese mismo versículo, Deuteronomio 1:28. Podéis ver en pantalla ahora subrayada la siguiente frase: nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Sabéis que de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán, solo 2 volvieron con un informe positivo, es decir, solo 2 creyeron a Dios. Como por cierto fueron también 2 los mensajeros de Dios en el tiempo moderno, en 1888 en Minneapolis. Pero dejando eso al margen ahora, lo cierto es que 10 espías volvieron con un informe desfavorable. Un informe que dice la Biblia que atemorizó el corazón de sus hermanos. Pues fijaros cómo lo mismo, exactamente lo mismo, dice la hermana White que sucedió en el Israel moderno. Fijaros esta cita del Review and Herald del 18 de marzo de 1890. Nuestros jóvenes observan a nuestros hermanos de más edad y al ver que no aceptan el mensaje, sino que lo tratan como si no tuviera importancia, eso influencia a los que ignoran las Escrituras a que rechacen la luz. Es decir, los hermanos más veteranos estaban ejerciendo influencia sobre los hermanos más jóvenes, como siempre sucede. Los hermanos más veteranos siempre van a ejercer una influencia sobre los más jóvenes, positiva o negativa. Los hermanos más veteranos siempre tienen una gran responsabilidad. Y vemos que aquí la hermana White nos dice claramente que los hermanos jóvenes estaban siendo influenciados a no aceptar el mensaje. Dice ya a continuación: esos hombres que rehúsan recibir la verdad se interponen entre el pueblo y la luz. Fijaos en la seriedad de la afirmación. Esos hombres estaban interponiéndose entre el pueblo y la luz.
Vamos a ver más paralelismos, hermanos. Deuteronomio 1, 29 y 32 dice lo siguiente. Y está hablando Moisés. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Fijaros, como os decía antes, el que habla es Moisés. Y Moisés dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos. De alguna manera, ¿qué estaba haciendo Moisés? Exhortándoles, animándoles a que avanzasen. Fijaros el testimonio moderno de la hermana White. Carta del 25 de enero de 1889. Dice, di mi testimonio una vez tras otra con fuerza y claridad a los que estaban reunidos, refiriéndose a Minneapolis en 1888. Pero dicho testimonio no fue recibido. Al venir a Battle Creek, repetí el mismo testimonio en presencia del pastor Butler, que os comento, para los que no lo sepáis, que era en aquellos momentos el presidente de la Conferencia General. Y sigue diciendo ella, pero no hubo ni uno solo que tuviera la valentía de ponerse de mi lado ayudando al pastor Butler a que viera que él y otros más habían tomado posiciones equivocadas. El pastor Butler y otros habían tomado posiciones equivocadas y ni uno se adhirió a lo que decía la hermana White para hacerles entrar en razón. Fijaros los paralelismos. Los podemos ver aquí subrayados en amarillo. Primeramente, el que exhortaba en el pasado era el profeta, Moisés. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. La que exhorta en los tiempos modernos era la profeta de los tiempos modernos. Di mi testimonio una vez tras otra con fuerza y claridad. Fijaros en el otro paralelismo. En el tiempo antiguo nos dice la Biblia, está subrayado ahí en verde, y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. De la misma manera que en el tiempo moderno nos dice la carta de la hermana White, y también ahí subrayado en verde, no hubo ni uno solo que tuviera la valentía de ponerse de mi lado, del profeta. Vamos a ver algo más. Deuteronomio 1:27, el comienzo del versículo, dice, y murmurasteis en vuestras tiendas. Paramos aquí un momento, hermanos, y podemos imaginar, no nos dice más la Biblia, cómo supuesto Moisés. El Israel que vagaba por el desierto era numerosísimo, estaba plagado de tiendas. Yo no creo que Moisés estuviese haciendo revisión, espiando las tiendas una por una, para ver qué era lo que estaban hablando. Yo quiero imaginar que fue Dios quien le dio esta revelación. Dios que permanentemente hablaba con su profeta de aquel tiempo, le informó de que había murmuración en las tiendas. Pues bien, vamos a ver un testimonio que nos da la hermana White de lo que aconteció en los tiempos modernos. Ahí está, testimonio especial al equipo de la Review and Herald, páginas 16 y 17, escrito en 1896. Ella cuenta lo siguiente. Todos los reunidos en esa asamblea tuvieron la oportunidad de ponerse del lado de la verdad recibiendo el Espíritu Santo, que fue enviado por Dios en una corriente tan rica de amor y misericordia. Pero en las habitaciones ocupadas por algunos de nuestro pueblo se oyeron palabras de ridículo, crítica, burla y risa. Las manifestaciones del Espíritu Santo fueron atribuidas al fanatismo. Fijaros lo que nos está contando aquí la hermana White, y para aquellos que tengáis curiosidad os invito a leer enteramente este relato donde se cuenta cómo ella es conducida por el ángel de habitación en habitación y ella va presenciando el ridículo, la sorna, la burla que hacen de los testimonios que habían recibido, del mensaje que habían recibido en las predicaciones del mismo día de los mensajeros delegados de Dios. Vemos que hay una correspondencia grandísima entre lo que aconteció en los tiempos pasados y lo que aconteció en los tiempos modernos. Veamos esta otra cita de la hermana White.
carta 2A del 5 de noviembre de 1892. Ella dice: ¿quiénes de los que han tenido una parte en la asamblea de Minneapolis han venido a la luz y recibido los ricos tesoros de la verdad que el Señor les envió del cielo? ¿Quién ha caminado junto al dirigente Jesucristo? ¿Quién ha hecho total confesión de su celo equivocado, de su ceguera, de sus celos y malas sospechas, de su desafío a la verdad? Ni uno solo. La hermana White nos da cumplido testimonio de que hubo un rechazo total en Minneapolis al mensaje llevado por Dios. Por mensajeros delegados, por 2 mensajeros delegados, y corroborado por ella. De la misma manera que en el antiguo Cades Barnea hubo un rechazo total al testimonio favorable de 2 de los espías, Caleb y Josué, corroborado por el testimonio del profeta Moisés. Todos rechazaron lo que Dios prometía, salvo esos 2 espías y salvo el profeta de Dios, Moisés. Veamos esta otra cita. Mensajes Selectos 1, página 276. En Minneapolis, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que podría haber sido suya para llevar la verdad al mundo. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Hermanos, creo que el lenguaje es inequívoco. Lo que nos está diciendo en esta declaración el espíritu de profecía es que Satanás tuvo éxito en impedir algo que nosotros conocemos como la lluvia tardía. Fijaros, el poder especial del Espíritu Santo. La luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. Ahí está parafraseando Apocalipsis 18:1, donde sabemos que la Biblia nos está hablando de el derramamiento especial del Espíritu Santo o lluvia tardía. Todo aquello fue obstaculizado en 1888 y años subsiguientes. Esto es lo que nos dice el testimonio inspirado de la hermana White. Y es importante porque cuando actualmente en nuestras iglesias oramos por el derramamiento del Espíritu Santo, deberíamos recordar que tal derramamiento comenzó ya a producirse hace más de 100 años. Deberíamos recordar qué fue lo que lo frenó entonces para no incurrir en los mismos errores en la actualidad y en el futuro. Quisiera ahora, hermanos, dentro de este escenario que pudiera parecer tan negativo, presentaros algunos indicios que nos invitan al optimismo. Vamos a leer esta carta 105, vamos a leer parte de ella, escrita por la hermana White el 1 de junio de 1903. Antes de nada, quiero comentar, recordaréis que antes vimos una cita de 1901 donde ella dice que tal vez tendríamos que vagar por este mundo muchos años más. Eso lo dice ella en 1901 y lo dice no completamente segura, dice tal vez. Aquí, en 1903,
ella lo dice de una manera categórica. Fijaros lo que dice. Estoy muy triste por la condición actual. Ella aquí ya dice que está muy triste. Ella tiene confirmación absoluta de que eso que ella veía que tal vez sucedería cuando escribe en 1901, aquí ella lo ve claramente. Estoy muy triste por la condición actual. Debemos hacer ahora una obra que debería haber sido hecha hace mucho tiempo. Debemos hacerla como el Señor lo indicó a Moisés, cuando los hijos de Israel, después de cruzar el desierto, estaban acampados a orillas del Jordán. Se le pidió a Moisés que les recordara el trato que Dios les había dado durante su peregrinación por el desierto. El registro de este repaso se encuentra en el libro de Deuteronomio. Aquí se nos dice varias cosas, hermanos. Una que se nos dice es algo que hemos visto al principio de esta presentación, y es que la hermana White, en un sitio más, nos invita a estudiar nuestra historia. De la misma manera que a orillas del Jordán, cuando ya de manera definitiva el antiguo pueblo de Israel estaba a punto de pasar a la tierra de Canaán, repasó su historia guiados por Moisés. Ahora, hermanos, cuando antes os decía que podemos extraer conclusiones muy positivas de todo esto, es que el libro de Deuteronomio nos muestra que, al igual que el antiguo pueblo de Israel, guiados por Moisés, haría un repaso de su historia, el moderno pueblo de Dios finalmente hará un repaso de su historia. Y esto lo sabemos porque veíamos que lo que está escrito de entonces está para nuestra enseñanza. Todo eso es un tipo de lo que sucedió y ha de suceder con nuestro pueblo. Yo durante mucho tiempo, personalmente os comento, que me preguntaba por qué en la Biblia se nos contaba 2 veces el relato de Cades Barnea. En Números cuando sucede y posteriormente en Deuteronomio. Y sin descartar que pudiera haber otras razones, creo que la Biblia en Deuteronomio nos está profetizando algo que el moderno pueblo de Dios hará finalmente, y es, con espíritu humilde, como invitaba a hacer la hermana White, repasar su historia para entender y poder avanzar. Y fijaros que, según el libro de Deuteronomio, esto se hace en las mismas orillas del Jordán, cuando el pueblo de Dios está a punto de cruzar el Jordán y pasar a Canaán. De la misma manera, el pueblo de Dios moderno, el pueblo adventista, finalmente, humildemente repasará su historia y finalmente cruzará el Jordán y pasará a Canaán. Sigamos leyendo en esta carta escrita el 1 de junio de 1903 por la hermana Ellen White. El registro de la experiencia del pueblo de Dios en la historia temprana de nuestra obra debe volver a publicarse. La hermana White invita a publicar sobre nuestra historia, a profundizar en nuestra historia, a entender nuestra historia. Muchos de los que han conocido la verdad desde entonces ignoran la forma como el Señor actuó. Hay mucha ignorancia, nos está diciendo ella aquí, de nuestra historia, de cómo el Señor actuó en nuestra historia pasada y de manera muy particular en los años 1888 y subsiguientes. Sigue diciendo, debemos encontrar la mejor manera de realizar el repaso de nuestra experiencia desde el comienzo de nuestra obra, cuando nos separamos de las iglesias y avanzamos paso a paso en la luz que Dios nos daba. Es decir, nos invita a hacer un repaso de nuestra historia desde el comienzo de nuestra obra.
un repaso exhaustivo. Ahora vamos a ver algunos detalles de cómo tiene que ser el repaso de nuestra historia. Y para ello vamos a volver al libro de Deuteronomio. Justo ahí al comienzo, en el mismísimo primer versículo del libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 1:1, fijaros lo que se nos dice. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Veamos este otro versículo. Deuteronomio 1:3 dice: y aconteció que a los 40 años, es decir, al finalizar el periplo por el desierto, justo antes de cruzar el Jordán, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Y es ahí cuando Moisés les empieza a relatar su historia. Y Moisés les relata la historia porque ese pueblo no había sido testigo ocular de los acontecimientos de Cades Barnea. Todos los que estuvieron allí, con excepción de Caleb, Josué y Moisés, habían muerto en el desierto. Ahora bien, ese pueblo que escuchaba a Moisés y que no había sido testigo ocular de los acontecimientos de Cades Barnea, con seguridad sabía de aquellos acontecimientos. Solo 40 años habían transcurrido, más o menos lo equivalente a una generación. Casi con total seguridad, el testimonio oral se había transmitido. Ahora bien, hermanos, ¿podemos pensar que ese testimonio oral era fidedigno? Hay que pensar que partía de un pueblo que mayoritariamente, con excepción de Caleb, Josué y Moisés, había sido rebelde a Dios en Cades Barnea. Es por eso por lo que Moisés se adelanta a contarles la verdadera historia, para que la conozcan tal como se la cuenta Dios a través del profeta, para que les cuente la versión fidedigna. Hermanos, lo que sucedió en el tiempo antiguo, de alguna manera, está sucediendo en el tiempo moderno. Acerca de 1888 se ha escrito, y no poco, en la Iglesia Adventista. Pero se ha escrito por personas que no fueron testigos oculares de aquellos acontecimientos. Personas que se han basado en el testimonio de otros que sí que fueron testigos oculares, pero que, según el testimonio inspirado de la hermana White, no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. De la misma manera que en el tiempo antiguo, Moisés, el profeta, tuvo que darles la versión fidedigna de lo que había acontecido en su historia, en el tiempo moderno, el pueblo de Dios tendrá que estudiar su historia, la versión fidedigna, a la luz del profeta, de los escritos de la hermana White. Y sabemos que finalmente el pueblo de Dios lo hará así, porque así está profetizado en el libro de Deuteronomio, en el tipo que encontramos en Moisés. Vamos a ver qué sucede en el pueblo de Dios antiguo cuando ya han hecho ese repaso de su historia y han comprendido lo que todo ese pueblo que no había estado allí, que no había nacido todavía, mayoritariamente, salvo Moisés, Caleb y Josué, pudo entonces entender escuchando a Moisés. Deuteronomio 9:1 dice: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo.
fijaros que finalmente, cuando han hecho un repaso humilde y pormenorizado de su historia, finalmente van a pasar el Jordán y van a desposeer a esas naciones más numerosas y más poderosas que ellos, esas ciudades grandes y amuralladas que atemorizaron al pueblo de Dios 40 años antes. Deuteronomio 9:3 nos dice: entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti, como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Fijaros que este es un versículo de victoria. Será Jehová quien pase delante de ellos y destruirá a esos enemigos. Pero sabemos, hermanos, por Efesios 6:12, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. En otras palabras, contra Satanás y sus ángeles. Es esa victoria la que se nos promete aquí en Deuteronomio 9:3. De la misma manera que sucedió entonces contra enemigos de carne y hueso, sucederá en tiempos modernos contra esos enemigos que nos dice Efesios 6:12 que no son ni carne ni sangre. Vamos a seguir viendo el relato del capítulo 9 de Deuteronomio porque nos da otras pinceladas muy interesantes. Deuteronomio 9:4 nos dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Quedaos con lo subrayado. No pienses por mi justicia. Eso es lo que nos dice. No pienses que ha sido por la justicia del pueblo. Deuteronomio 9:5, lo mismo. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Lo prometió Jehová, pero no será por la justicia de ellos. Vamos a ver uno más, Deuteronomio 9:6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Fijaros, hermanos, que hasta 3 veces la Biblia nos indica que no fue por la justicia del pueblo. Y si no fue por la justicia del pueblo, solo pudo ser por una justicia, que es la justicia de Cristo. Inequívocamente mostrándonos que cuando antitípicamente el pueblo de Dios cruce el Jordán para entrar en Canaán, no será por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Eso es algo que se nos dice en Deuteronomio 9, después de haber sido relatada por Moisés la historia del pueblo antiguo de Dios, la historia de Cades Barnea. Antitípicamente lo podríamos traducir: entendiendo nuestra historia antigua, estudiando cómo nosotros rechazamos como pueblo ese mensaje que la hermana White llamó de los encantos incomparables de Cristo, cruzaremos el Jordán antitípico para pasar a la Canaán celestial, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Veamos el versículo siguiente, Deuteronomio 9:7, lo que nos dice, algo muy interesante. Acuérdate,
no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Deuteronomio 9:7. Claramente la Biblia muestra que desde que salieron de la tierra de Egipto y mostraron incredulidad a Dios en Cades Barnea, fueron rebeldes a Jehová hasta ese mismísimo lugar, hasta que repasaron su historia. Y finalmente, cuando cesa esa rebeldía, entran en Canaán cruzando el Jordán. Lo mismo que sucedió entonces es ahora. Vimos claramente como Pablo nos dice en 1 Corintios 10:11 que todo esto fue escrito para nuestra admonición, para nuestra enseñanza. Si entonces se nos dice que estuvieron en rebeldía hasta ese momento, lo mismo acontece en el tiempo moderno, hasta que el pueblo de Dios humildemente recapitule en su historia y entienda que como pueblo rechazamos el mensaje de Dios, hasta ese momento estaremos en rebeldía. Y esto es muy importante, hermanos, porque antes os hablaba de que sí que hay quien ha escrito sobre los acontecimientos de 1888, pero yo os decía que en muchos casos, como ninguno hemos sido modernamente testigos oculares de aquello, está basado en testimonios. Y hemos visto que está basado en testimonios de aquellos que la hermana White dice que no estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y os quiero mostrar un ejemplo de esto a la luz de este versículo Deuteronomio 9:7, donde se dice que claramente la rebelión dura desde el principio hasta que el pueblo de Dios está a punto de cruzar el Jordán. Os muestro la portada de este libro. Quizás algunos lo conozcáis, otros no. El título del libro es Through Crisis to Victory, 1888-1901. Podríamos traducirlo por De la crisis a la victoria, 1888-1901. Está escrito por un teólogo adventista, A. V. Olson, que falleció en los años 1960, poco después de que se publicara el libro. Os comento el libro como su título claramente indica. La idea que subyace por todo el libro es un reconocimiento de que hubo una crisis, hubo un problema en el pueblo de Dios en 1888, pero que hubo una victoria en 1901. Este libro defiende la idea de que la Iglesia finalmente reconoció su error, aceptó el mensaje y a eso se le llama victoria en 1901. Pero, hermanos, esto no casa con el espíritu de profecía. Veíamos en esta presentación cómo la hermana White en 1901 dice clarísimamente que tal vez tendríamos que permanecer en este mundo muchos años más, como todos sabemos finalmente aconteció. Y en 1903 ella confirmó: estoy muy triste. Ella dice, hermanos, eso, lo que nos dice el profeta, el testimonio inspirado del Espíritu Santo, no casa con, por ejemplo, este libro. No hay tal victoria en 1901. Hermanos, tenemos que salir de una situación de autoengaño que está perfectamente descrita en Apocalipsis 3, en el mensaje que el testigo fiel le da a la iglesia de la Odisea, donde claramente se la describe como una iglesia engañada, que piensa que es rica, pero el testigo fiel le dice que es pobre. Piensa que está vestida, pero el testigo fiel le dice que está desnuda. Piensa que ve, pero el testigo fiel le dice que está ciega y que más vale que compre colirio para ver.
Estoy a punto de concluir, hermanos. Pero antes quisiera mostraros un último texto del libro de Deuteronomio. Y son en concreto estos versículos. Deuteronomio 5, del 12 al 15. Sabéis que en Deuteronomio 5, Moisés vuelve a relatar la ley de Dios. La ley de Dios que fue dada 40 años antes en el monte Sinaí y que se relata en el Éxodo 20, vuelve a ser enunciada por Moisés en Deuteronomio 5, después de que Moisés les haya relatado la historia. Esa ley, por supuesto, es la misma que Dios escribió en tablas de piedra y es la misma que aparece en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Siendo la misma ley y los mismos mandamientos, la redacción del cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado, no es exactamente la misma. Vamos a leerlo en la segunda versión, en la de Deuteronomio 5, versículos del 12 al 15. Voy a leerla. Dice: guardarás el sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hasta aquí la redacción del mandamiento es prácticamente la misma, pero al final hay algún cambio. Fijaros lo que dice. En Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. En Éxodo 20, en el mandamiento del sábado tal y como se relata en Éxodo 20, se dice que se guarde el sábado recordando el poder de Dios en la creación. En Deuteronomio 5, la redacción cambia y se dice que se guarda el sábado en conmemoración del poder de Dios que sacó a Israel de Egipto. En otras palabras, que lo redimió. En ambos casos se rememora el poder de Dios, mostrado tanto en la creación como en la redención. Es cuando el pueblo de Dios ha recapitulado en su historia, ha entendido lo que sucedió, cuando Moisés les relata de nuevo la ley con este nuevo enfoque, entendiendo que el sábado es una conmemoración de que Dios es el que nos libra. Y recordamos Ezequiel 20:12, donde se nos dice que el sábado es señal entre Dios y su pueblo para que sepamos que es Él el que nos santifica. Solo entendiendo el mensaje de justificación por la fe, entendiendo ese mensaje es como podemos entender completamente el sábado. Y el sábado, sabéis, hermanos, que será absolutamente decisivo en la historia final del pueblo de Dios. Solo teniendo una correcta comprensión del sábado a la luz del mensaje de la justificación por la fe, por la cual nosotros reposamos de nuestras obras para que sea Dios el que obre, podremos debidamente guardar el cuarto mandamiento y así subsistir en el tiempo de angustia. Gracias por vuestro tiempo, hermanos. He concluido. Solo quiero mostraros finalmente la imagen de este hombre, Taylor Bunch. Posiblemente algunos lo conoceréis. Os muestro esta imagen de Taylor Bunch porque todo esto
de lo que os he estado hablando en esta larga hora es algo que este pastor adventista, este teólogo adventista, vio allá por los años 1920. Taylor Bunch vio la correspondencia entre la historia del pueblo de Dios en Cades Barnea y los acontecimientos del pueblo de Dios en Minneapolis y años subsiguientes. Tengo que deciros, algunos lo sabréis, y quien no os invito a que lo estudiéis por vosotros mismos, que poco caso se le hizo entonces. Sin embargo, él dejó sus escritos para que nosotros los pudiéramos conocer y comprender. Y yo os invito a que todo esto que me habéis estado escuchando en esta larga hora, y os doy gracias por vuestra paciencia, lo estudiéis por vosotros mismos, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Quien quiera se puede apoyar en los escritos que dejó Taylor Bunch, y en concreto este está traducido al español. Se llama 40 años en el desierto, en tipo y antitipo. Y para quien esté interesado, puede localizarlo en este enlace de internet que os muestro más abajo. www.libros188.com/pdfs/bunch.pdf. Os invito, hermanos, a que, como dice el versículo, examinadlo todo y retened lo bueno. Que con espíritu humilde, como dice el testimonio inspirado de la hermana White, estudiéis estos acontecimientos, estos episodios de nuestra historia, simbolizados en los relatos bíblicos del libro de Números y del libro de Deuteronomio, para que conozcáis por vuestro propio entendimiento, guiados por el Espíritu Santo, la realidad de nuestra historia y podamos comprender mejor cuál es nuestro presente y cómo afrontar nuestro futuro. Que el Señor os bendiga grandemente, hermanos.